Bueno, esta es la segunda parte del parcial de señales y sistemas. Mi nombre es José Manuel Guzmán Moreno y bueno, empecemos. Como primera instancia, es definir qué es muestreo con tren de impulsos. El muestreo con tren de impulsos consiste básicamente en teniendo una señal en tiempo continuo, como esta de acá, multiplicarla con un tren de impulsos para así obtener la representación en tiempo discreto de la señal en tiempo continuo. Tal y como se observa acá, la señal continua se multiplica por el tren de impulsos y obtenemos una señal en tiempo discreto que nos representa esta señal en tiempo continuo. Esto se utiliza para pasar de análogo a digital. Bueno, el teorema de Nyquist-Shannon nos indica que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia de Nyquist para obtener un buen muestreo. Tal y como se observa acá, podemos observar que la frecuencia de muestreo es mayor o igual a 2 veces la frecuencia de Nyquist. En este caso, mayor. Aquí también se puede observar que se está haciendo uso del teorema, se está aplicando bien. Tenemos la frecuencia de muestreo como 2 veces la frecuencia de Nyquist. Y entonces podemos apreciar que se puede observar bien la señal. En este caso, cuando no se aplica la frecuencia, el teorema de Nyquist, como en este caso, vemos que la frecuencia de muestreo no es 2 veces la frecuencia, no es 2 veces la frecuencia de Nyquist. Lo que nos ocurre es que tendremos, como en este caso, sobrelape entre las partes de la función, tal y como se evidencia acá. Ahora pasamos a unos ejemplos con transformada de Fourier. Para esto tendremos una función que un coseno y un tren de impulsos. Entonces en este caso hallaremos al hacer la transformada de Fourier de la señal coseno, tendremos que hay dos impulsos a la frecuencia que sea la señal coseno. En este caso 1 kHz. Como podemos observar, tenemos un impulso en 1 kHz y en un menos 1 kHz para evidenciarlo en ambas partes de la función. Y el tren de impulsos, como podemos observar, tenemos un impulso en 10 kHz y uno en menos 10 kHz. Lo que haremos en este caso será multiplicar estas dos, la transformada de Fourier del coseno con el tren de impulsos. Como podemos observar, al multiplicar la transformada de Fourier con el tren de impulsos, obtenemos aquí unos impulsos en 9, en 10, aquí en 1, en menos 1 y aquí en menos 11 y en menos 9, ya que al multiplicar, como tenemos dos partes, la parte negativa y la positiva de la señal coseno, entonces en este caso nos sumaría un impulso, lo correría a 10 y el otro lo pondría en 9, perdón, en 11 y el otro lo pondría en 9. Para el ejemplo 2 tendremos una frecuencia, la misma señal, una señal coseno con una frecuencia de 2 kHz y el mismo tren de impulsos de 10 kHz. Como podemos observar acá, este impulso está en menos 4 kHz y como podemos observar acá, el impulso está en 4 kHz. Lo mismo aquí en el tren de impulsos, igual que en los anteriores. 10, menos 10 y en 0. Al hacer la multiplicación podemos observar que como la frecuencia de la señal coseno, que es en este caso 4 kHz, es menor que
que la frecuencia de Nyquist de nuestro muestreo, entonces podemos evidenciar que se observan bien, se observa un pulso de la multiplicación en 10 kHz, se muestra en 14, el otro se muestra en 6 kHz, uno se muestra en 4, otro en menos 4, que esa es la parte central, el otro se muestra en menos 14 y el otro en menos 6 kHz. En el tercer ejemplo tenemos una señal coseno de 6 kHz, al cual se le saca su transformada de Fourier. Como se observa acá, está el impulso en 6 kHz y el otro impulso en menos 6 kHz. Y el mismo tren de impulsos, 10 kHz. Al multiplicarlas tendremos lo siguiente. Aquí podremos apreciar un sobrelape en las frecuencias, ya que la frecuencia del tren de impulso de la transformada de Fourier de la señal coseno es mayor que la frecuencia en Nyquist de nuestro muestreo, que en este caso vendría siendo 5K, lo que hace que haya un sobrelape. En este caso, esta y esta están sobrepasando, que son las centrales, están sobrepasando las laterales, que son esta y esta y esta y esta, haciendo que se evidencie el sobrelape en las frecuencias. Luego, como último ejemplo, tendremos que una señal coseno de 9 kHz y el mismo tren de impulsos. Al multiplicarlas se evidencia mucho más el sobrelape, ya que las frecuencias centrales están en este caso en 9 kHz, menos 9 kHz, y las laterales, que vendrían siendo esta y esta, ya que las más grandes no se pueden apreciar porque se salen de la gráfica, estarían en 1 kHz, menos 1 kHz, perdón, y en 1 kHz, apreciándose que se hizo un sobrelape.